Esta inteligencia artificial se llama así como estáis viendo aquí, ¿vale? Con estas letras. Es un generador de anime por inteligencia artificial y lo que vamos a hacer ahora, como estáis viendo, bueno, viene en varios idiomas, ¿vale? Está en español de México, ¿vale? Luego japonés por aquí, portugués, francés. Em, Luego vamos a ver un poco, o sea, este es el estilo de imágenes que genera, ¿vale? Luego vamos a ver, crear arte de anime por inteligencia artificial a partir de texto, ¿vale? Aquí os pone una descripción. Ahora es muy fácil de crear anime de alta calidad con nuestro generador de texto a la imagen. No debe ser un artista profesional para hacer esto, solo tiene que describir qué imagen quiere obtener y la inteligencia artificial la generará para usted en el estilo de anime. El poder de la inteligencia artificial abre increíbles posibilidades para la creatividad que no tiene límites. Pruebe nuestro creador de anime por inteligencia artificial y compruébelo usted mismo. Pues vamos a hacer eso, ¿vale? Estos son un poco los personajes. Quiero deciros una cosa, visualmente se ve como si lo hubieran dibujado con lápiz y algo de pinturas de estas de pincel, ¿vale? O sea, esa es la sensación. Ya sabéis que, bueno, he traído otros vídeos que también podéis ver por aquí, ¿vale? Dejaré enlaces de que también son de inteligencia artificial, pero tienen como un estilo, vamos a decir, por así decirlo, más de anime, ¿vale? Esto es más un retrato como podría hacer cualquier artista o dibujante de estos de que hacen dibujos así, ¿no? Como cuadros y cosas así. Es un poco el diseño, ¿vale? Luego aquí tenemos algunos más que nos han dejado por aquí, pero bueno, dicho esto, vamos a generar ya nuestros primeros dibujos. Y aquí vamos a ponerle pues una descripción, ¿vale? Aquí podemos cambiar también el estilo, ¿vale? Acuarela, pintura al óleo, dibujos animados, ciencia ficción, anime, que es el que está puesto por defecto, ¿vale? Arte callejero, dibujo a lápiz, impresionismo, surrealismo, cubismo, arte pop, monocromo, grunge, minimalista, abstracto, vintage o realista, ¿vale? Pero vamos a probar el de anime, claro. Luego podemos poner pantalla panorámica de 16, móvil en posición vertical, sería como un ejemplo para hacer shorts, ¿vale? O publicar stories, ¿vale? Horizontal 3 o retrato. Vamos a poner eh, móvil en posición vertical, ¿vale? Así tal vez lo pueda compartir en redes sociales y tal. Aplicaciones ajustables. Vamos a ver qué tiene esto por aquí. Modelo de inteligencia artificial. Texto incorrecto, baja calidad. Pasos, tal, vale. Ejemplo, vamos a ver. Gato negro en la ventana. Ese es el primer ejemplo, ¿vale? Pero nosotros lo que vamos a hacer es, pues esto lo podemos cerrar ya. Tiene nivel de creatividad, ¿vale? Y algunos ejemplos, ¿vale? Pero vamos a poner, pues, una mujer, ¿vale? Bueno, una mujer no, venga, va. Me voy a hacer a mí mismo, va. Eh, un hombre con barba. Vamos a poner una gorra. Siempre me gusta salir con gorras. Y no sé si gafas de sol o qué. No, sin gafas de sol. Un hombre con barba, una gorra, mirando el mar. No, mirando el mar. Igual si pongo mirando el mar, probablemente igual no salga a la cara, sino que será, pues, mira, leyendo un libro. Ahí está. Vale, leyendo un libro, sentado en una silla, ¿vale? Ahí está. Ahora vamos a crear por un crédito, ¿vale? Tenemos 3 créditos, acabamos de gastar uno y ahora se nos está generando aquí, ¿vale? Pues aquí tendríamos la imagen bastante chula, la verdad. O sea, es lo que le hemos pedido, ¿vale? Vamos a dar puntuación de 3.
Totalmente lo que le acabamos de pedir, ¿eh? O sea, un hombre con gorra. O sea, básicamente, a ver, para que sepáis un poco la idea, básicamente me he hecho yo, ¿vale? Entonces, pues mira, me ha gustado el resultado, ¿sabéis? Chaqueta negra, que es lo que le hemos comentado, leyendo un libro, una gorra y tal. Esto es lo que nos ha generado, ¿vale? Vamos a descargar la imagen. Ahí está descargada. Y bueno, como tenemos otro crédito, bueno, creo que aún nos quedan, ¿verdad? Mira, tenemos 3 créditos más, ¿vale? Y cada dibujo es un crédito. Por lo tanto, vamos a crear otro dibujo. Esta vez vamos a seguir con un hombre con barba, gorra, pero esta vez le vamos a quitar la chaqueta y el que esté leyendo el libro, ¿vale? Vamos a poner que está pues mm, con un ordenador, ¿vale? A ver, usando un ordenador en una habitación. Vale, pues esto se lo hemos puesto y ahora vamos a generarlo, ¿vale? Eh, Crear por un crédito, ya sabéis, recuerdo, lo voy a recordar otra vez. Tenemos 3 créditos, por lo tanto ahora se nos gastará otro más, ¿vale? Vamos allá, vamos a darle este. Bueno, también es verdad que esperad un momento, quiero cambiar el estilo. Sí, ya que estamos, vamos a hacer otro. Vamos a poner... arte callejero no sé si sería el ideal para este, pero cubismo, arte pop, ciencia ficción, ¿vale? Vamos a ponerle este y a ver lo que nos crea. Ahí está. Esto es. Está procesándose, ¿vale? Y aquí estaría, como estáis viendo, la imagen, ¿vale? Que nos ha creado un hombre con barba, lleva una gorra y está bueno, escribiendo en un ordenador, ¿vale? Esto es lo que le hemos pedido y nos lo ha generado, ¿vale? Vamos a descargar también la imagen. Lo del tema de editar, voy a mirarlo ahora. Vale, editar es que se puede ajustar el tema de la imagen ya una vez creada. O sea que esto prácticamente nos viene mejor, porque si queremos hacerlo de esta forma, aquí lo podemos incluso recortar, ¿vale? Le podemos poner también filtros. Si por ejemplo queremos ponerle filtro así, ¿vale? De esta forma. Esto es un punto también a favor, ¿vale? Que tiene esta inteligencia artificial. Le podemos poner también marcas, añadir un texto, por ejemplo, cambiarle el color también, que se vea en color blanco para que se entienda la letra. Podemos ponerlo su nombre, así está. Esto por aquí también se puede mover, ¿vale? El filtro se lo podemos cambiar, ponerle este mejor también, ¿vale? Y bueno, pues esto es lo que nos ofrece también, efecto pincel, texto, tal, etiquetas. Mirad qué chulas estas etiquetas de aquí. Podemos poner un gatito también. Y bueno, pues vamos a ir atrás y vamos a generar, como veis, pues otra imagen, ¿vale? Hemos gastado el crédito que teníamos. Y ahora, en vez de un ordenador, vamos a poner que tiene un bote de spray, ¿vale? Una R le falta, spray, ¿vale? Y este le vamos a poner estilo callejero, ¿vale? Estilo urbano, vamos a ponerle así. Y vamos a cambiarlo y ponerle arte callejero, a ver qué es lo que nos genera ahora, ¿vale? Le damos a crear por un crédito. Oferta de suscríbete y tal, eso no, no le vamos a... Pero sí que nos ha cobrado el crédito, ¿verdad? Sí. Esto por aquí. Bueno, si queréis también hacer la oferta esta que os ofrecen, ¿vale? Yo en principio pues estoy probando ahora la edición gratuita. Y veis esto de aquí, bueno, esto es lo que nos acaba de generar, vamos a descargarlo también, ¿vale? Como veis, este estilo es, por así decirlo, pues más urbano, ¿no? Por así decirlo, como si fuera un graffiti, ¿vale? Y esto es lo que nos ha generado.
El tema de la ropa también, pues supongo han puesto tatuajes, tal. O sea, la verdad es que lo ha generado bastante bien. Y nos ha generado también como si fuera esto una pared de una calle, ¿vale? Estilo graffiti, por así decirlo, ¿vale? Em, bueno, y ya para finalizar, vamos con el último, ¿vale? Esto se ha descargado bien, voy a darle otra vez a descargar. Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, el último ya. Vamos a poner... mm, en la playa, tomando, a ver, tomando un helado. Vale, ahí está. Pues esto es lo que le hemos dicho, ¿vale? Un hombre con barba gorra en la playa tomando un helado, ¿vale? Pues vale. Bueno, una vez tenemos esto, vamos a cambiarle el estilo por dibujos animados, ¿vale? Y a ver qué es lo que nos genera. Y ya este es el último crédito, ¿vale? Vamos allá. Cerramos esto y ya se nos estaría generando. Y veis qué rápido va, ¿eh? Eso sí que me gusta. Que, por ejemplo, mirad, espere unos 15 segundos, o sea, va muy rápido. De las inteligencias artificiales que he probado, probablemente esta sea de las más rápidas. Vale, pues esto es lo que nos ha generado un estilo dibujo, ¿vale? Descargamos esto por aquí. Le hemos puesto estilo animación y esto es lo que nos ha generado. Las gafas pues igual le dan un toque más eh, dibujo animado, por así decirlo, ¿no? Luego tiene ahí un esto para tomar el helado, lo que es el helado y demás. Y sí, a ver, estilo Pixar, por así decirlo, ¿no? Se podría decir. Pues bueno, estos son los cuatro estilos. También he querido probar eso, ¿no? Va a tener variedad de estilos, ¿vale? Estilo anime, estilo ciencia ficción, un graffiti y por último estilo animado, ¿vale? Vamos a darle una buena puntuación en todas estas. Esta también se la hemos dado y esta también, ¿vale? Pues bueno, ya lo tenemos por aquí, igual las comparto en redes sociales y demás, pero bueno, en principio yo creo que lo que quería mostraros ya está, ¿vale? Y así este es el nombre que tiene esta inteligencia artificial, ¿vale? Y como veis, pues nos dan créditos, 4 créditos gratuitos, ¿vale? Podéis obtener créditos mediante pago, pero eso ya depende de las personas que lo quieran ese servicio, ¿vale? Pues bueno, esto sería todo, ¿vale? Lo vamos a finalizar aquí. Y bueno, en comentarios me podéis decir lo que queráis, algo relacionado con esto, que os ha parecido, si habéis generado esto y demás, ¿vale?